Buenos días. ¿Sí ve bien la pantalla? ¿Me escucha bien? Qué pena. Sí, se ve muy bien. Ok, Adelante, entonces, por favor. listo, gracias. Entonces, buenos días. El tema que expongo hoy es el análisis de la ideación suicida expresada en redes sociales mediante un modelo de aprendizaje profundo. Una de las problemáticas que se ha acrecentado en Colombia en los últimos años es este tema de la ideación, de la conducta suicida. Tanto las ideas, los intentos y el mismo acto del suicidio se ha incrementado bastante en nuestro país, especialmente en algunas zonas. Ya miramos cuáles son las zonas identificadas. Soy psicólogo, analista de datos, estudiante de ingeniería en sistemas, próximamente magíster. Situación problema. Entonces, según la OMS, en el 2024, más de 700.000 personas se suicidan al año. El rango de edad tenemos de 15 a 29 años, los más afectados. El 77% se presenta en países de bajos recursos. Ahora en Colombia, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el 2023 se están presentando 8 casos diarios de suicidio en Colombia, 102 intentos de suicidio. Ahora miramos cómo estamos en el 2024, una comparación ahí, si es incremental. Somos el cuarto país que utiliza más las redes sociales a nivel mundial y el 81% de los habitantes están activamente en una red social. Para el análisis de los datos tomamos una metodología, ¿sí? Para hacer más confiable este análisis. Entonces tomamos el método CRISDEM desarrollado por IBM para poder, mediante etapas, poder hacer esta minería de datos. Entonces hacemos la comprensión de las variables de intentos de suicidio e interacciones en las redes sociales. Para la selección de los datos, tomamos los datos de un sistema que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, el cual hace un seguimiento a este tipo de situaciones, y las conversaciones las tomamos de la red social Reddit. Para la comprensión de los datos, hacemos analítica, estadística descriptiva y predictiva. Además, se estudian los metadatos y la documentación al respecto. Para la preparación, lenguaje de programación Python, que es el más utilizado para la minería de datos, y una plataforma que se llama OpenRefine. Para el modelado, utilizamos series de tiempo para hacer esa predicción y el modelo BERT para el análisis predictivo de la ideación de suicidio en el texto. Evaluación, importante la evaluación de esos modelos de Machine Learning y Deep Learning, cómo se están comportando, y se hace un despliegue para observar la aplicación web. Ahora sí vamos a este análisis estadística descriptiva y en qué encontramos en los datos. Rango del 2016 al 2023 tenemos 237.924 casos registrados de intentos de suicidio que afectan a su mayoría la adolescencia, ¿sí? Un 35%, igualmente a la del género femenino y a poblaciones vulnerables como son personas con trastornos psiquiátricos privados de la libertad, personas migrantes y mujeres gestantes. ¿Dónde se está presentando? Se está presentando en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y especialmente en el distrito capital, que es Bogotá. Casi supera Antioquia como departamento. Ahora bien, hacemos una estadística predictiva. Entonces, con Machine Learning utilizamos un algoritmo que se llama XGBoost. Este es un modelo que se está optimizando cada vez que hace un árbol de decisión, se va optimizando y disminuye los errores acumulados en cada iteración que hace. Entonces, como vemos a mano derecha, tenemos una tendencia incremental, ¿sí? Entonces, los casos tienden a ser mayores cada año. Hacemos una estimación de los casos para el 2024, para este año y para el 2025. Se le aplica una prueba Dickey-Fuller, el p-valor es 0.07,
muy bueno. La serie es estacionaria, entonces no, eso quiere decir que no se requiere hacer alguna adición más al modelo. Se hace una evaluación importante. Digamos que esto, los modelos de Machine Learning y Deep Learning, o cualquiera, inteligencia artificial, necesita que los datos se muestre su evaluación. Entonces tenemos aquí un, un porcentaje de error medio de 0,01. Tenemos casi, digamos, una accuracy del 97%, una efectividad del 97%, coeficiente de determinación de 0,99%. Es un buen algoritmo para hacer esta clase de estimaciones. Entonces, para el 2024 se espera un aumento del 0,71%. Digamos, en el año podría estar en 41.139 intentos de suicidio en la población. Casos al mes, 3.428 casos. Ahora en la red social. Para la red social tenemos Reddit y bajamos, hacemos, primero nos lo guiamos como desarrollador para poder descargar toda esta data que se encuentra en la red social sin ningún problema ético, sin ningún problema legal, que es lo importante. ¿Y qué encontramos? El 87% tiene una probabilidad alta de ideas suicidas en el texto, un 12% de probabilidad baja. Utilizamos para el análisis de esta data, que son los comentarios, utilizamos el modelo preentrenado BERT, preentrenado desarrollado por Google, el cual lo entrena con 10.000 millones de caracteres y especialmente para un proceso en inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural. ¿En qué consiste generalmente, de forma general, este modelo? Este modelo utiliza redes neuronales transformer, que son hasta el momento, las redes neuronales que se están utilizando o el algoritmo que se está utilizando en toda esta inteligencia artificial generativa que ha salido en los últimos años. ¿Qué hace BERT? Entonces, coge el conjunto de caracteres, los convierte a vectores numéricos multidimensionales y tiene la capacidad en este momento de captar la información semántica, sintáctica que está presente en cada vector o palabra que representa. Entonces, como podemos ver aquí también, entonces, comprende de forma contextual el texto. Este modelo es utilizado para el análisis de grandes volúmenes de datos de forma recurrente o paralela. ¿Cómo así? Entonces coge, digamos, uno lee una página del libro de manera recurrente, pero ver lo que hace es captar toda la información de tajo, toda la hoja de tajo. Procesamiento del lenguaje natural, que es el que utiliza este tipo de modelos, entonces para comprender, procesar y producir el lenguaje humano. Nuestra aplicación web es como para que interactuemos un poco con este modelo, con esta investigación. Tiene estas aplicaciones. Información esencial, panel de control, ahora lo vemos un poco más la estadística que tenemos en el país, análisis de texto con BERT y un asistente virtual. Digamos, utilizamos la inteligencia artificial generativa para primeros auxilios psicológicos. Igual este es un prototipo y un contacto como tal. Si podemos escanear directamente, podemos llegar, es una aplicación web, no se descarga nada, simplemente llegamos a una página, la página es responsive, entonces se utiliza para diferentes dispositivos. Nos salimos de acá y vamos, vamos.
a la página un poco. Que la estoy buscando porque la despliegué, justamente la despliegué de manera local con Visual Studio Code, pero también lo tenemos aquí en el despliegue de Streamlib. Agradecerle también a Streamlib Community Club porque ellos es una página pesada porque estos modelos que tienen un desgaste de memoria bastante alto. Ellos me dieron una suscripción por un año gratis y me ampliaron bastante el alojamiento. Entonces, empezamos. Esta es una forma de que las personas comprendan esta situación que tenemos y este gran incremento de intentos o conducta suicida que tenemos en nuestro país. Por eso es que dice transforma datos en decisiones de vida. Tenemos un poco de lo que se trata. Los datos hasta el momento, hay solo datos hasta 2023, pero según Medicina Legal, los suicidios se han incrementado un 10% a lo que va a transcurrir el año. Bueno, en este banner lo que tenemos es un poco de lo que ya vimos, que es la conducta del suicidio, las redes sociales. Yo tengo un artículo, 15.000 vistas, un artículo científico sobre redes sociales, si las redes sociales son una adicción o un mal uso de las redes sociales y que está causando en los jóvenes, más que todo en los adolescentes, como vimos que es la población más afectada por los intentos de suicidio, y cómo puede ser utilizadas también como un disuasor de esta conducta. Procesamiento del lenguaje natural también tenemos, bibliografía importante, de donde fueron tomados esta información. Y tenemos aquí un panel de control interactivo donde podemos ver cómo es el comportamiento de esta situación problema en nuestro país. Digamos, acá podemos por año aumentó o disminuyó la situación. Miremos acá, digamos acá, tomemos un año 2018, cómo se comportó el 2018, vamos a verlo con otro color. Entonces, como vemos aquí, Antioquia es un departamento, más que todo la ciudad de Medellín, la segunda más grande de Colombia, tiene bastante repunta. Pero si vemos aquí, Bogotá, 2018, Valle del Cauca, Cundinamarca, son los puntos más neurálgicos. No subió ni disminuyó para este año. Bueno, pongamos el 2023, el año pasado, cómo se comportó. Aquí. Quedan 5 minutos, por favor. Ok, sí, señor. Entonces, rápidamente. Entonces, aquí como vemos, Antioquia también repunta. Aquí en este mapa de calor también como repunta Antioquia y Bogotá. Datos tomados, ¿de dónde se toma? Aquí en el texto podemos ingresar un texto y predecir también las ideas suicidas que están en el texto. Entonces lo ingresamos. Un texto cualquiera, entre más amplio mejor, porque acuérdese que él toma el contexto. Hacemos la predicción. Este sistema está también en audio y en texto. Entonces la probabilidad es alta en un 76%. Igual, como les digo, entre más amplio sea el texto, pues contextualiza más el modelo como tal. Y también tenemos un asistente de primeros auxilios psicológicos. Entonces le preguntamos, como dice aquí, ¿cómo te has sentido últimamente? Mal. Tengo ideas suicidas. ¿Qué debo hacer?
Estoy en Bogotá. Ah, bueno, mire. Ah, bueno, aquí, bueno, estoy mal. Listo, ya me contestó, estoy mal, y esto sirve para una primera guía, ¿sí? Una primera guía para, para ayudar a estas personas que tienen ideas suicidas. Igualmente, como les digo, los adolescentes son los que la población, adolescentes y jóvenes son la población con mayor intentos de suicidio en nuestro país, y sería como un paso para llegar a guiar a que ellos recurran a profesionales de salud mental o a líneas de atención de emergencias, ¿sí? Igual esto es una gente que que se dedica solo a tomar esas preguntas, ¿no? Hacia la salud mental. Entonces, este agente nos permite enfocar hacia las respuestas de salud mental. Contacto. Igual tiene aquí un formulario de contacto, ¿sí? Igual redes sociales de investigación. Pueden encontrar algunas investigaciones como les mencionaba. Algunas enfocadas a Machine Learning, Deep Learning, eh, eh, cuantitativas y cualitativas, más que todo de investigación como tal. ¿Sí? El ORCID, pueden Google Escolar, que es el más consultado. Miremos un poquito, ahora que tenemos tiempo, miremos si hacemos otro ejercicio, que este ejercicio me parece formidable. Entonces, entramos por acá. Miremos un poquito, que tengo un artículo. Este Doctor, artículo. disculpe, ya se nos acabó el Ah, ok, tiempo. listo. Era como pero sí, aquí está. Círculo de Lectores es una carta que hace Andrés Caicedo, un escritor, y esta carta la podemos pasar por BERT, ¿sí? Y pues miramos la predicción que tiene. La predicción alta, el 99% de que esa persona cometa el acto. Bueno, vamos a continuar con la segunda ronda de exposición en este segundo Congreso Internacional de Investigación e Innovación. Tengo el placer de presentar la siguiente ponencia en nuestra mesa 1 de producción científica. En este espacio nos acompaña el maestro Gabriel Prado Limaco, quien presentará su investigación titulada Comportamiento innovador del docente universitario, una revisión sistemática de la literatura. El profesor Prado Limaco es un destacado académico peruano, actualmente candidato doctoral en gestión estratégica por el Consorcio de Universidades del Perú. Adicionalmente cuenta con una maestría en teorías y gestión educativa de la Universidad de Piura y es licenciado en comunicación por la Universidad de Lima. Su trayectoria investigativa ha sido reconocida con su inscripción en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Perú, el RENACIT. Sus contribuciones académicas incluyen diversas publicaciones en revistas científicas y ha sido merecedor de premios por su excelencia en la docencia. Sus líneas de investigación abarcan la narrativa audiovisual, así como la gestión e innovación educativa. Profesor Limaco, tiene usted la palabra y dispone de 20 minutos, por favor, para su presentación. Buenos días, muchas gracias, por supuesto. Procedo inmediatamente por lo acotado del tiempo. Bueno, en realidad, como ya adelantaste, mi ponencia tiene que ver con el comportamiento innovador del docente universitario, que es básicamente el tema de mi tesis doctoral. De ahí es que estoy trabajando una revisión, o he trabajado una revisión de literatura. Mi asesora es la doctora Marta Tostes, y bueno, estoy estudiando el doctorado del Consorcio de Universidades que se lleva a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Primero, para entender un poco la situación, quiero partir de la definición que da la OCDE sobre lo que es innovación y que lo mira desde dos puntos de vista. Por un lado, la innovación como un producto o un proceso novedoso, que es una definición básica, un resumen, pero también en la versión 2018 complementa diciendo que es esta otra mirada,
que el comportamiento innovador es ese accionar de las personas que hacen posibles tales innovaciones, y lo define como dos puntos de vista para estudiar un mismo fenómeno, que es el fenómeno de la capacidad innovadora de las organizaciones, desde el lado de la persona o desde el lado del resultado. A partir de eso, para efectos de este trabajo, he definido el comportamiento innovador del docente universitario como la generación, promoción y materialización de ideas innovadoras que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, la gestión de los cursos o la gestión de la institución educativa en general. Esta definición parte de una serie de autores, de los cuales destaco a Janssen, que es el autor más citado en estos temas, pero que habla de comportamiento innovador del trabajador en general, y otros que me han permitido complementar para tener la mirada desde la docencia. Esta revisión de la literatura tiene como objetivo analizar cómo se estudia el comportamiento innovador del docente universitario. Los objetivos específicos, como dice acá, es identificar cómo se concibe ese comportamiento innovador en las investigaciones efectuadas sobre este tema, identificar cómo se relaciona la innovación con la universidad como institución, e identificar cuáles son los factores asociados al comportamiento innovador del docente universitario. La revisión de la literatura se realizó mediante un método PRISMA, en realidad a partir de una búsqueda llevada a cabo en Scopus y Web of Science, que son las bases de datos más reputadas en investigación científica. Se trabajó con una cadena simple de palabras, que es Innovative y Behavior, pero Behavior también en sus dos acepciones, la acepción norteamericana y la acepción inglesa. Se propuso hacer una investigación, o en todo caso una revisión de literatura en los últimos 10 años, y el otro filtro fue el reporte de investigaciones empíricas. Como se puede ver en este gráfico, el primer resultado fueron de 2.146 publicaciones, y los filtros respectivos, con revisiones, incluyendo algunas revisiones de resúmenes y otras muchas más puntuales de lectura de los artículos, derivaron en 55 publicaciones. Acá hay un análisis de los resultados desde el punto de vista cuantitativo para entender el panorama, ¿no? Es interesante que de entre el 2014 y el 2018 en realidad había pocas publicaciones, a veces incluso algunos años ninguna. De comportamiento innovador sí, pero no de comportamiento innovador del docente universitario propiamente dicho. Había algunas sobre el comportamiento innovador del profesor escolar o incluso comportamiento innovador de estudiantes, pero de docentes universitarios muy pocas. Sin embargo, a partir del 2019, esta cifra empieza a aumentar. Como se puede ver aquí, hay varias publicaciones entre el 2019 y el 2023, cuyo máximo pico se dio en el 2022. Y uno de los fenómenos que quizás explique esto es que de esas 52 publicaciones del 2019 al 2023, 17 aluden al COVID-19. 3 de ellas como parte de la interpretación de los resultados para hacer un análisis, 3 de ellas como parte del contexto en el que se da la investigación y la necesidad de ser innovador en medio de una pandemia, 6 incluso justificando la investigación, es decir, justificando la necesidad de realizar investigaciones en este campo, e incluso 5 que consideran el COVID como una de las variables. Esto podría llevar a pensar que quizás esta ola se ha dado sobre todo por esta circunstancia peculiar, distinta, que ha obligado un poco a que los docentes a ser innovadores, pero es muy pronto como para saber si se va a mantener esa tendencia, si no, hasta de acá quizás un par de años en donde se pueda ver si es que se mantiene, ¿no?, el tema de la innovación en la educación universitaria. Por otro lado, otro aspecto que creo que es importante resaltar son los tipos de revistas en donde se ha visto publicado esto. Se hizo un filtrado de las publicaciones y se nota que en realidad el comportamiento innovador del docente universitario está más orientado hacia temas de gestión, la manera como gestionar al docente universitario como trabajador en una universidad. 33 de esas publicaciones y 8 de ellas solamente en educación. Desde el punto de vista educativo parece que todavía no se le ha dado la preeminencia. Sin embargo, hay revistas genéricas de humanidades o de ciencias sociales en general que sí han acogido otra cantidad. Otra mirada también cuantitativa de esto tiene que ver con el continente o los continentes en donde se llevan a cabo estas investigaciones. Como se puede apreciar aquí, el pico más alto se ve en África, seguido de, pues en realidad con mucha distancia, ¿no?, de África, Europa y Sudamérica. En el caso de Asia, además, se hizo un desglose
en el cual se determinó que el país que tiene más publicaciones sobre comportamiento innovador del docente universitario es China, seguido de Indonesia, Pakistán, Malasia, India y, bueno, otros países que tienen 1 o 2 estudios. Y los 3 estudios sudamericanos son básicamente hechos en Brasil. En realidad es el único país que se ha preocupado por el momento de estudiar el comportamiento innovador del docente universitario. Algunos análisis importantes también que se hicieron a partir de la revisión de literatura es que predominan los estudios cuantitativos. 51 de 55 son cuantitativos y hay poco estudio cualitativo. El promedio de las muestras, que también es importante notarlo, es de 315 participantes. El menor número en el caso de los cuantitativos es 112, está en un estudio pakistaní, y el mayor pertenece a uno chino, de 621 personas de diferentes instituciones educativas. Solo 3 de los estudios toman la muestra en más de un país. Es decir, por ejemplo, hay un estudio que trabaja con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Bahrein y Qatar. Otro en República Checa, Eslovaquia y Rusia, y otro en Dubái, Abu Dhabi y Sharjah. El resto trabaja básicamente al interior de su propio país. El comportamiento innovador de los docentes universitarios se estudia en relación a constructos muy disímiles, es decir, se ha notado que no hay una línea clara de estudio, porque algunas veces se ha asociado con, por ejemplo, y acá hay unos ejemplos, la capacidad de absorción de los docentes, de conocimiento, de nuevos conocimientos, la gestión del talento ecológico, es decir, un tema incluso bastante interesante, pero al mismo tiempo un poco desviado de la situación, y el clima de aceptación de la diversidad generacional. Es un estudio que justamente habla sobre hasta qué punto uno se siente como docente cómodo con el trabajo con personas mayores o menores y cuánto esto podría afectar su comportamiento innovador. Sin embargo, por su frecuencia, es decir, los que se dan con mayor frecuencia, son los estudios, por ejemplo, que se relacionan con el liderazgo. El liderazgo es quizás un punto clave, el ambiente y la cultura laboral, los factores organizacionales más reconocidos. Desde el punto de vista personal, los aspectos cognitivos del docente, sus competencias y habilidades son aquellas que se dan con mayor frecuencia en los estudios, y en el caso de los factores demográficos está el punto de vista del género. Para entender esto, digamos, se hizo un mapa completo con todos los estudios divididos justamente en estos 3 vectores, que son lo organizacional, lo personal y lo demográfico. Esta división está basada en un modelo de la publicación de Tarlings de 2015, que se refiere justamente al comportamiento innovador, pero del docente en general, que incluye docentes escolares y de otras instancias. Es un estudio que se consideró importante como tomar de referencia porque además es muy reconocido por la comunidad científica, como dice acá, tiene 241 citaciones en Scopus, 207 en Web of Science, y en ambas plataformas está publicado en una revista de Cuartil 1. Cuartil 1 en el momento en que fue publicado, 2015. Este aspecto justamente relacionado con el tercer objetivo se dividió en los factores que están asociados al comportamiento innovador del docente universitario y se hizo un mapa como el que se ve acá. Se nota que el punto más alto es liderazgo, 17 veces es mencionado en las publicaciones, 14 veces el ambiente y la cultura laboral, pero de ahí vienen las condiciones del puesto de trabajo, que es todo un estudio sobre las condiciones del trabajo del profesor universitario, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el intercambio de conocimientos, el empoderamiento y de ahí la infraestructura que tienen las instituciones, la autonomía que se le da al docente, las percepciones de reconocimientos, recompensas, justicia y organizacional y el estudio de resultados innovadores, también en 2 estudios que se preocupan por entender cómo el comportamiento innovador realmente se asocia con resultados. Después, a nivel personal, en realidad lo que destaca, como había dicho, son los aspectos cognitivos, las competencias, capacidades y habilidades, pero también están ahí la identificación que siente el docente y con la afinidad que percibe con su organización, los aspectos emocionales y hasta qué punto se cuida la salud emocional del docente para garantizar su comportamiento innovador, el bienestar, la satisfacción, la ciudadanía, la percepción de que uno está aportando a algo más y que su trabajo no solamente es un trabajo, digamos, de cumplimiento remunerado, sino que uno se preocupa por la sociedad en la que vive, o en este caso por sus estudiantes, los conflictos que pueden haber, que muchas veces son conflictos o balances entre la vida personal y profesional, o entre las actividades de docencia y las actividades administrativas, y 4 estudios que hablan del estrés como un factor relevante.
En el caso de lo demográfico, hay pocos estudios asociados a esto, uno de ellos, 3 de ellos sobre género, como dije, y hay uno sobre nivel educativo y cómo eso afecta al comportamiento innovador del docente universitario. Ese estudio de nivel educativo se refiere no solo a los docentes, sino también a los asistentes y otros niveles, ¿no? Magísteres, doctorados. Las principales conclusiones aquí es que se va a evidenciar un reciente interés por el estudio del comportamiento innovador de los docentes universitarios, pero no se ha podido establecer un marco integrador. Básicamente se ve que hay muchos estudios, pero todavía están muy dispersos y, como se dijo antes, están por diferentes caminos. Hay que tomar en cuenta que las universidades requieren formar egresados con un comportamiento innovador frente a un mercado profesional inestable, y ese es un punto clave. Una de las justificaciones que se da en muchos de esos estudios es justamente que el docente necesita comportamiento innovador para poder transmitirlo a sus estudiantes. Las universidades como organizaciones necesitan ser competitivas, además, para hacer frente a una nutrida competencia global y local. Cada vez más la globalización de los servicios educativos y además aunada al hecho de que cada vez más hay educación virtual o educación a través de internet, genera que la competencia como institución sea mayor para las universidades. Y los docentes universitarios con comportamiento innovador son actores principales en estos procesos. De hecho, es algo que reconocen varios estudios, que dentro de la institución educativa la clave de la innovación suele estar o suele verse desde el punto de vista de los docentes que la integran. Bueno, estas son las referencias, que como esta es una revisión de literatura, las referencias que están con asterisco son aquellas que se consideraron en la revisión de literatura y las otras son menciones que se hicieron a lo largo del estudio. Y estos son los datos tanto de mi parte como de mi asesora Marta Tostes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Prado Límaco. Buen día. Un saludo para todas y todos. Voy a realizar la siguiente presentación. La presentación se titula Avances y desafíos de la investigación educativa colombiana, una evaluación de su rol mediador en los problemas educativos. Mi nombre es Andrés Astaiza, de la Universidad de Ibagué en Colombia. Estoy presentando esta investigación que desarrollé junto al profesor José Jair González de la Universidad Pedagógica Nacional. Para la presentación de hoy tenemos primero una breve introducción para contextualizar qué fue lo que se realizó, de dónde surgió la idea, la propuesta. Luego vamos a ver un poco los referentes teóricos con los que trabajamos. Posteriormente el diseño metodológico, seguido de los resultados, la discusión y algunas conclusiones finales importantes en relación al proceso de investigación que desarrollamos. Entonces, lo primero para señalar la introducción y cómo de dónde sale este proceso investigativo es que en los últimos 30 años la producción científica en las universidades colombianas ha aumentado tanto cuantitativa como cualitativamente. Tenemos una oferta en los programas de doctorado, en el número de publicaciones en revistas indexadas, en los distintos indicadores que normalmente se mide la productividad académica. Hay un aumento significativo en los últimos 30 años. La investigación educativa no ha sido ajena a este crecimiento y se ha desarrollado mucho. No obstante, se reconoce poco desarrollo investigativo sobre esas transformaciones que ha sufrido la investigación educativa. Entonces, esto nos marcó a nosotros una necesidad de reconocer estos cambios que se están gestando en las ciencias de la educación a nivel nacional y usar de pronto un proceso investigativo que nos ayude también a proyectar trabajos conjuntos entre diferentes instituciones e investigadores, tratando de reconocer un poco ese estado actual de la investigación. Tenemos entonces que a partir de esto nos planteamos un objetivo de investigación que es comprender los avances y desafíos actuales en la investigación educativa colombiana, centrándonos sobre todo en su papel como mediadora en la resolución de los problemas educativos, teniendo en cuenta que la producción de conocimiento investigativo puede orientarse o puede usarse para transformar problemáticas reales y contextuales. Entonces quisimos darle un enfoque a eso para analizar
situaciones que están ocurriendo en el país a partir de ese proceso de que se está investigando. Como referentes teóricos, lo primero que debemos señalar es que es un estudio que se enmarca en este campo que tenemos acá en pantalla, que es el estudio de las dinámicas de producción de conocimiento, el cual ha sido pues un ámbito ampliamente desarrollado en el mundo, donde se revisa, bueno, cómo son las dinámicas de producción de conocimiento en los distintos contextos universitarios en el mundo. A partir de eso también fue fundamental señalar qué es la investigación educativa y cómo entendemos la investigación educativa para esta investigación en concreto. Entonces, lo primero es que se reconoce como un complejo proceso de construcción y explicación de los fenómenos educativos. Se busca también que los conocimientos producidos por las ciencias de la educación están generalmente conectados con otros campos de conocimiento, la psicología, la antropología, la sociología. Eso hace también que se caracterice por una pluralidad metodológica y en ese sentido lo entendemos como un proceso de transformación social, o más bien como un proceso social en constante transformación en el que el cambio social en contextos, las comunidades y los territorios modifica asimismo las problematizaciones, las categorías y las prácticas del ámbito educativo. Se entiende entonces como una mediación para ayudar a identificar, priorizar y tomar decisiones frente a los problemas del ámbito educativo. Ahí entonces, ¿qué tenemos para el diseño metodológico? Usamos un análisis de tipo descriptivo, un enfoque cualitativo de complementariedad desarrollado por Murcia, Peña y Jaramillo Echeverry. Este enfoque desarrollado en Colombia busca abordar las cosas desde un marco comprensivo, es un marco cualitativo, analítico desde la complejidad y que busca hacer integraciones entre datos cuantitativos y cualitativos. Aquí hay que aclarar que nuestra investigación, si bien trabaja con gran cantidad de datos cuantitativos, es una investigación de índole cuantitativa. Siempre tuvimos un enfoque comprensivo sobre los datos más que el buscar hacer análisis meramente objetivo. El proceso metodológico se desarrolló a partir de 3 momentos. El primero fue la construcción del archivo, donde rastreamos los procesos investigativos de las universidades, las maestrías y los grupos de investigación en Colombia, a través de bases de datos como el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de eso, hicimos un segundo momento en el que definimos las categorías a partir del procesamiento, análisis, saturación de los datos, empleando como instrumento matrices de codificación en Excel, matrices de conteo y matrices de presencia-ausencia, revisando cuáles eran como esas tendencias principales en la investigación educativa en el país y qué estaba faltando, tanto de esas mismas tendencias encontradas como de manera más general. Posteriormente se pasó a un proceso de triangulación donde se contrastaron esas distintas fuentes de información. ¿Qué tenemos entonces en los resultados en la discusión de esta investigación? Lo primero es que tuvimos 77 universidades consultadas. De estas encontramos que 45 tienen acreditación de alta calidad y 32 son universidades sin acreditación. De las universidades acreditadas se encuentra que el 93 tiene grupos de investigación en ciencias de la educación. Se encuentra un número significativo de universidades acreditadas y los grupos enfocados en ciencias de la educación son 423 en relación a las 3.672 universidades acreditadas. Eso pues es un número bastante alentador. Digamos que la primera cosa que concluimos realizando la investigación es que efectivamente hay una amplitud y una presencia considerable de la investigación en ciencias de la educación en el país. Eso implica avances importantes en términos cuantitativos. Sabemos que hay gran cantidad de investigación y a partir de esto empezamos a enfocarnos en, bueno, ¿qué es lo que se está investigando? Ahí encontramos que
60% de lo que se investiga en el país tiene un enfoque hacia la educación general y un 40% hacia las didácticas específicas, donde se ven ya representadas las distintas disciplinas. Acá, por ejemplo, en pantalla tenemos las líneas de investigación en didácticas específicas. Vemos que la línea sobre la cual más se investiga es matemáticas, luego tenemos filosofía y biología. Se encuentra aquí una gran cantidad de investigaciones en el país y esto muestra una preocupación que logra articular, bueno, la preocupación por la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de la filosofía, directamente con procesos investigativos. Asimismo, en las líneas de investigación general se reconoce una gran cantidad de investigación sobre educación superior, también sobre cultura, también sobre procesos de sociedad de la información, y a partir de reconocer como estos temas emergentes, fuimos desarrollando también el análisis interpretativo de la situación. ¿Qué pudimos encontrar a partir de analizar detalladamente ya los proyectos, la producción investigativa en general en Colombia? Lo primero es que esta parte donde encontramos que hay una preocupación por la educación superior, nos encontramos algo muy alentador, y es que se están estudiando problemas pedagógicos con impacto institucional y nacional. Se está buscando trascender los contextos de aula y pensar la gestión educativa, pensar las conexiones de las universidades con organizaciones civiles. Hay pues un interés como por la gestión educativa, y eso pues es bastante significativo. Lo que se saca sobre todo esto es precisamente eso, que hay un interés fuerte por influir en los procesos educativos, en procesos de planeación, en procesos de formación. La formación docente es un tema también que aparece mucho, la gestión y la autoevaluación institucional. Ahí tenemos tres temas que surgen de una manera muy interesante. El primero es sociedad de la información. Muestra una importante presencia de investigaciones en el uso de tecnologías para la educación, asunto que asociamos al auge de los programas virtuales y de distintas políticas nacionales para implementar las TIC en los contextos de aprendizaje. Igualmente tenemos un enfoque importante en cobertura y equipamiento tecnológico, pero no se encuentran muchas investigaciones todavía que hablen de la calidad educativa en contextos virtuales. Eso es algo que hay que trabajar. Igualmente se encuentra la apropiación social de tecnologías, pero no tanto experiencias alternativas en educación digital, que es algo que estaría faltando por desarrollar en el país. En relación a la educación ambiental, se reconoce como un campo emergente al que le faltan en sus apuestas a veces desarrollos teóricos contemporáneos como el pensamiento ambiental latinoamericano y la ecopedagogía. Y en relación a la perspectiva de género, vemos avances en el acceso a la educación sin discriminación de género, pero persisten asuntos como las brechas profesionales, la diserción, la duración en los estudios. Entonces vemos que es un campo que apenas, que tiene mucho por delante, podríamos decir. Aquí tenemos en pantalla las principales temáticas de los proyectos de investigación en 2018 y 2019, que es la información pues, que está disponible en las plataformas que mencionamos de manera más actualizada. Ahí tenemos un error donde dice violencia propia, eso es violencia y paz. Violencia y paz es el tema que más se encuentra en estos proyectos. Nos indica pues, que sí se están abordando problemas contextuales colombianos, como es el problema de la violencia, también posterior a los acuerdos de paz que se realizaron en el país. También está, como lo mencionaba antes, la educación virtual a distancia. Hay una preocupación importante por eso, la formación docente y, en menor medida, inclusión y diversidad. ¿Qué se encuentra a partir de estos proyectos que queda faltando todavía? Hace falta todavía problematizar epistemológicamente de una manera más rigurosa las prácticas didácticas, pedagógicas y curriculares. Se reconocen muchas investigaciones que presentan como estudios de caso o experiencias pequeñas, pero se hace falta aportar más a la construcción de ese saber pedagógico en el territorio nacional. Acá ponemos un ejemplo que es reconstruir esa historia educativa de Colombia y pensar una arqueología del saber pedagógico.
Igualmente, trascender la instrumentalización educativa y favorecer la transformación social, cosa que puede interpretarse a través del análisis que hicimos de los trabajos de las investigaciones orientadas a la virtualidad. Todavía hay una dimensión muy instrumental ahí. En conclusiones, ¿qué tenemos para las conclusiones? Lo primero es que la situación actual presenta una fuerte presencia de investigaciones educativas en el país. Hay un avance importante en esa. Se encuentran mejor contextualizadas las investigaciones, como el caso de en los estudios en violencia y paz y la educación a distancia. Se reconoce asimismo una falta de articulación. Hay una falta de estructura que conecte diversos procesos investigativos para mejorar la calidad educativa y el cambio social en el país. Se reconoce mucha investigación, muchas iniciativas diferentes, pero poca interconexión y saber pedagógico un poco más profundo que logre abordar esos estudios de caso. En cuanto a las necesidades que encontramos, precisamente tiene que ver con generar procesos de articulación para generar prácticas educativas según contextos y necesidades locales, cuestionar el rol de la didáctica, la pedagogía en el currículo desde una perspectiva epistemológica, y asimismo integrar actores no tradicionales y saberes disciplinarios y no disciplinarios para reconstruir un poco este asunto de la historia educativa de Colombia. Esas serían las conclusiones que tendría para presentarles el día de hoy. Mi nombre es Andrés Astaiza, como lo mencionaban, ahí tienen mi correo de contacto, igualmente el del profesor José Jair González, que me acompañó en esta investigación. Les agradezco mucho, espero que tengan un excelente día. Bien, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas para nuestros ponentes. Para el doctor Guzmán Brand, ¿qué se requiere para implementar el tipo de proyecto que usted ha expuesto en otros países de la TAM? Y también, ¿existe alguna validación por organizaciones médicas o asociadas al ámbito de la psicología? Por favor, su respuesta en 5 minutos, por favor. Sí, señor. La primera, estos recursos o estas herramientas de inteligencia artificial generativa y machine learning, deep learning, son herramientas que necesitamos Latinoamérica empezar a utilizarlas. Primero, no tenemos restricciones legales tan fuertes como en la Unión Europea, entonces es bueno que las tomemos y empezamos a producir. Eso es lo importante. Se puede replicar, digamos que en Colombia hay una política de datos abiertos que facilita el consumo de estos datos y poder generar información valiosa. Digamos, tenemos en la presentación que realicé, la información es actualizada, es lo último que está en el sistema de vigilancia y permite que seamos veedores de la información, que podamos proyectar, investigar sobre estos temas. Y hay herramientas open source. Digamos, yo empecé con OpenAI, agente OpenAI, y hasta un mes era gratuito, ya ahora ya empezaron a quitaron el servicio, pero como dice, en este momento estamos hablando de una herramienta y ya se están produciendo 20. Entonces, Grok es una herramienta que recoge todas esas inteligencias artificiales generativas y las expone gratuitas. Entonces, tomé ese y la anclé al proyecto como tal. Y es bueno, digamos que una de las prácticas como profesional y como estudiante también he tratado de eso, mezclar la psicología, mezclar la ingeniería, la analítica, mezclar muchas miradas para proyectar una información valiosa para que las organizaciones puedan tomar y hacer planes, porque según lo que se ve en la estadística, los planes no
no están enfocados directamente y tenemos una tendencia ascendente para los próximos años. Validar, sí, digamos que estas herramientas fueron creadas para análisis de sentimientos. Tenemos los modelos BERT están para traducción en todos los idiomas, fue creado para eso, pero también para análisis de sentimientos, encontrar ciertas características del texto. Entonces, y respetando siempre la gramática, porque pues son modelos que reconocen la gramática, la semántica, la sintáctica del lenguaje como tal. Entonces son herramientas valiosas. No sé si contesté o sigo. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario de repente para poder terminar? ¿Al profesor Guzmán? Sí, señora, claro. Que experimentemos, digamos, es una forma de ir mejorando como profesionales, como estudiantes, y esta iniciativa que tengo, justamente la voy a lanzar en una convocatoria que hizo Mintic a nivel nacional para producir datos, como le digo, hay una plataforma en Colombia que se llama Datos Abiertos, donde todas las entidades estatales recolectan ahí, ponen sus datos para que el público cree información. Entonces voy a lanzarme hay que mejorar. Eso es, digamos que eso es una iniciativa que tengo desde el principio de año, pero hay que mejorarla para mostrar y que como profesional puedo, de una forma social, mejorar esta problemática en el país. Excelente, entonces nos vamos a quedar, doctor Guzmán, con la frase de experimentar, ¿no? Innovar, ¿no? Para así poder generar un impacto, ¿no? Como usted bien lo ha mencionado en su exposición. Muchas gracias, profesor Guzmán, por su enriquecedora presentación. Bueno, en lo personal tengo una consulta también para el ponente, el profesor Gabriel Prado, ¿no? Profesor Prado, no sé si nos puede acompañar para disolver esta duda. Y si por ahí hay otra pregunta, bienvenida sea, y aprovechar al profesor Prado para que nos lo pueda disipar. Encantado, adelante. Ok, profesor Prado, ya que nos ha hablado de su trabajo de investigación, sobre todo lo que es el concepto de innovación desde 2 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles considera? Lo rico de estas ponencias es que no son solo en el contexto peruano, también tenemos como su antecesor la información de Colombia, y así tenemos ponencias de otros países. Entonces, ¿cuáles considera usted que son las principales barreras organizacionales para el desarrollo de un pensamiento innovador en los docentes universitarios en la región de Sudamérica? Bueno, desde el punto de vista de la revisión de literatura que desarrollé, como dije, en América Latina, los 3 únicos estudios que se han hecho se llevaron a cabo en Brasil, así que por lo menos a nivel de docencia universitaria. Sin embargo, creo que el punto clave, por lo menos desde lo organizacional, siempre va a ser el tema del liderazgo. Ahora, hay 2 tipos de liderazgo en las instituciones educativas, en realidad en las organizaciones en general, ¿no? Por un lado están las gerencias o los puntos elevados, es decir, las políticas generales que se pueden aplicar desde rectorados o incluso decanatos, pero también hay lo que se llaman los liderazgos medios, que son aquellas personas que no necesariamente tienen un cargo gerencial, pero que sí forman parte de la dinámica y que son algo así como los jefes inmediatos superiores. En el caso de los docentes, los coordinadores, ¿no? Y eso sí se ha estudiado bastante. Es decir, la coordinación académica es fundamental para que los procesos de comportamiento innovador se lleven a cabo de manera, digamos, fluida. Pero, por otro lado, también es fundamental el aporte que puedan ofrecer desde la misma institución las autoridades, ¿no? Cuando se tienen, por ejemplo, rectores o vicerrectores académicos o administrativos de investigación que están involucrados con aspectos de innovación,
Entonces se presenta un clima organizacional mucho más propicio para que los mismos docentes se sientan, digamos, motivados a innovar, teniendo en cuenta que todavía en América Latina y en realidad en pocos países no hay políticas de fomento, por ejemplo, de la innovación, como si las hay en la investigación, ¿no? En la investigación se sabe que hay incluso instituciones, varias instituciones en nuestro país nada más, que otorgan incluso reconocimientos, bonos o incluso diplomas y todo. Y sin embargo, de innovación no hay mucho. Es importante en todo caso que el clima y las políticas mismas de la institución lo propicien, pero más allá de las autoridades más altas, rectores, decanos, el papel que puedan cumplir los coordinadores académicos es fundamental justamente para tener un soporte, a veces incluso emocional, de frente a la situación de innovación. Muchas gracias, profesor Gabriel. Entonces, si bien tenemos posiciones de alto mando, usted resalta la importancia de los nexos, ¿no? En este caso, los coordinadores académicos, para que de repente trasladar las ideas que tengan los docentes a los altos cargos, ¿no? Ser un nexo mediador, ¿no? Para poder consolidarlo. Sí, pero más que un nexo es el poder reconocerlo, ¿no? Porque hay un capital, o en todo caso, hay un sueldo que no es económico, es un sueldo, como decía, hasta emocional, que el docente sienta que se reconoce lo que se está haciendo y que se le presta atención a eso, ¿no? Correcto, ajá. Siempre va a ser importante el poder sentirse escuchado y sobre todo que las ideas y propuestas puedan ser valoradas, ¿no? Por cada miembro en este caso, de la universidad, ¿no? Ya sea en un mando medio y sobre todo o un alto mando, ¿no? Excelente respuesta. Muchas gracias, profesor Prado. Ahora nos acompaña el profesor Astaiza, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctora Astaiza. ¿Qué tal? Muy bien. Profesor, en sus conclusiones usted menciona la ausencia de un enfoque sistemático en la investigación educativa colombiana. ¿Podría profundizar sobre qué estructuras o mecanismos específicos consideran necesario lograr una mayor interrelación entre las investigaciones educativas del país? Vale, sí. Bueno, más que un enfoque sistemático, sería como un enfoque sistémico, ¿cierto? Como comprender los procesos de investigación en Colombia en torno a un sistema de investigación que responda a las necesidades sociales, económicas, políticas del país. Entonces, lo que se encuentra ahí es que hay una gran fragmentación entre las distintas iniciativas en las investigaciones en ciencias de la educación y se reconoce poca articulación. ¿Cuál sería el primer paso o los primeros pasos para empezar a generar esas articulaciones? Generar, por ejemplo, estructuras académicas, eventos académicos, redes reales que no se queden solo como en presentar en lo que estuve trabajando con mi equipo el último año, en la última investigación que hice, sino tratar de unir más esfuerzos para generar procesos que puedan generar un sistema de investigación más orientado, que no se encuentre tan dividido. Comprendo. Digamos que ahora en estos, ha habido una evolución en los últimos años. ¿Usted cómo lo ve? Sí, pues lo que pasa es que es eso, se nota un crecimiento muy importante de la investigación educativa en Colombia, se nota una gran presencia, se nota además que se están desarrollando investigaciones pertinentes con el contexto, que los temas de violencia y paz, los temas de todos los procesos de digitalización de la educación se están abordando. Entonces hay como un gran avance en términos de desarrollos investigativos. No obstante, se reconoce que pues hay enfoques que todavía no son lo suficientemente actualizados o que algunas perspectivas se encuentran demasiado técnicas. Pasa, por ejemplo, en el caso de todo lo que tiene que ver con educación a distancia o educación virtual,
que se encuentra investigaciones todavía muy, no tanto centradas ya en el desarrollo de los modelos pedagógicos, las estrategias didácticas, sino todavía muy en aspectos técnicos de lo digital. Entonces falta es una profundización que genere como saber pedagógico mucho más fuerte, ¿cierto? Que no se quede como en los aspectos técnicos y en como listo, hay un aumento cuantitativo de la investigación educativa, pero eso no necesariamente se está traduciendo en avances más importantes ya en el saber pedagógico propiamente dicho, y por eso hace falta un poco más esa articulación. Comprendo, comprendo, comprendo. Sí, es, digamos, también creo que una realidad común en Latinoamérica esa situación. Muchas gracias, doctora Staiza. Quizás alguna idea de cierre que nos pueda dejar. ¿Alguna idea de cierre? No, pues también pensando mucho lo interesantes los trabajos que presentaron los otros dos profes. Em, creo que A ver, creo que los profesores hacían también énfasis en la importancia de la innovación, ¿cierto? Como la importancia de estos procesos de creación en las labores investigativas. Yo pensaría que es muy importante, sobre todo ahorita en la situación actual que se encuentran las universidades en el mundo, el apoyo institucional. Creo que el apoyo institucional para que se generen procesos de investigación auténticos, serios, es muy necesario, porque muchos académicos hoy en día se encuentran con problemas de financiación, problemas de formación. América Latina, los jóvenes académicos, los jóvenes investigadores también afrontan muchas dificultades. Creo que estamos enfrentados en América Latina a sistemas académicos y universitarios que desmotivan a las personas de participar en ellos. Frente también a otras opciones laborales, teniendo en cuenta que también la academia funciona como un contexto en el cual pues todos trabajamos, vivimos de eso. Entonces creo que es importante mucho el repensar las lógicas institucionales, el apoyo que se puede tener desde los distintos sistemas universitarios, tanto públicos como privados. Ok, muchas gracias, doctora Staiza. Muchas gracias a ustedes. Adelante, Jacqueline. Bueno, profesores y Edwin, ¿no? Como moderador, para mí ha sido todo un honor compartir esta jornada llena de conocimientos. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Sus ideas, sus hallazgos, las propuestas que mencionan en cuanto a la innovación académica. Nos quedamos con la frase del primer ponente en cuanto a seguir explorando, experimentando. Por ejemplo, el profesor Gabriel también nos habló de la importancia que juegan los coordinadores académicos en una institución, y el profesor Staiza, sobre todo, a poder realizar prácticas interinstitucionales, digamos, clases espejo, ¿no? Para reforzar el factor de la investigación y así realizar una valiosa contribución y compromiso con las instituciones propias a las que cada uno de nosotros pertenecemos. Esperamos que lo aprendido hoy, sinceramente, impulse nuevas colaboraciones y proyectos y así fortalezcamos nuestras prácticas educativas y el impacto que podamos generar en nuestros entornos. Gracias a todos por su presencia y hasta el próximo año que se viene el Congreso de Investigación en su tercera etapa. Muchas gracias. Muchas gracias.